Bueno, ya estamos en línea. Lilian, Sí. te dejo la ¿Cómo no? presentación y yo salgo Bueno. en línea. Bueno, buenos días a todos. Un placer estar acá en esta defensa de tesis. Como todos sabemos, hay momentos en la universidad que son especiales, en el que uno se siente realmente muy a gusto. Y uno de esos momentos especiales son las defensas de tesis, porque el otorgar, diremos, el grado académico más importante de la universidad es siempre un acto, diremos, ese no solo algo importante desde el punto de vista jurídico, sino que también es, diremos, lograr el grado académico más importante, que es como algo que no tiene un valor, diremos, más que científico, pero es algo que satisface mucho cuando uno lo obtiene, porque es una meta, ¿no es cierto? Cuando uno empieza a estudiar una carrera, la meta es finalmente terminar con el grado de doctor en lo que uno ha elegido. Como ustedes saben, las tesis son procesos largos, las tesis doctorales, y esta ha sido inusualmente larga. Y creo que en esto hay que felicitar al doctorando, porque ha sido una persona de una constancia y una dedicación realmente inclaudicables. Nunca, diremos, dejó de seguir adelante, le fue difícil, he estado trasladado, es un diplomático de carrera, de modo que lo absorbe mucho su trabajo, pero nunca abandonó la elaboración de la tesis. Y lo importante en este caso es que él ha tenido la práctica de la materia que él está desarrollando acá en los aspectos académicos, y después lo ha volcado eso en, digamos, la trascendencia académica que esa actividad le ha proporcionado. De modo que creo que ustedes ya han leído la tesis, saben que esos elementos están incorporados, y me parece que el escucharlo a él, el escuchar, diremos, la compenetración que tiene con el tema y el compromiso con el tema de la integración en general y de la integración judicial en particular, los va a realmente convencer de que es la persona realmente indicada para haber hecho este trabajo y para haberlo tratado. De modo que para mí ha sido realmente una experiencia muy positiva acompañarlo en este proceso de llegar a la tesis doctoral, y creo que, diremos, ustedes van a comprobar la bondad de esta colaboración, diremos, en este caso, además, entre Chile y Argentina, porque él ha decidido hacer esta tesis en nuestra universidad, y a mí me ha parecido, diremos, muy importante que, digamos, hagamos este tipo de colaboración, o sea, alguien que es un académico y un diplomático de Chile, y nosotros que somos parte de los profesores de la Facultad de Derecho, que colaboremos en un proyecto común. Así que, bueno, los dejo con él, y simplemente muchas gracias, Alejandro, por haberme elegido como directora de este importante proyecto de tesis y de cooperación internacional. Muchas gracias. Y a todos ustedes, por supuesto, muchas gracias por haber aceptado ser sus jurados de tesis. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Lilian del Castillo. Mis primeras palabras son de un sincero agradecimiento por el extraordinario trabajo, la paciencia y el apoyo que me ha dado en estos largos años de estudios. De igual manera, también agradezco a los miembros del jurado por haber aceptado este cometido, y al propio departamento del doctorado, a la facultad, a la Universidad de Buenos Aires y a la Universidad de Chile. He preparado para este efecto un PowerPoint para contextualizar la tesis, y si me autoriza don Diego, pongo Estás en pantalla. habilitado. Perfecto. Efectivamente, la tesis doctoral versa sobre cooperación judicial subnacional en los comités de integración Chile-Argentina. Se me ha concedido un tiempo de 30 minutos para hacer esta defensa, esta primera exposición. Intentaremos respetar ese breve periodo de tiempo a efectos de exponer la trascendencia que ha tenido esta particular iniciativa, según podremos observar. Y con objeto, como decimos, de contextualizar
este tratamiento de cooperación judicial, traemos una imagen bastante relevante que dice relación con una primera reunión que se verificó el 11 de agosto del año 2011 en la Corte Suprema de la Nación en Buenos Aires, entre los presidentes don Ricardo Lorenzetti y don Milton Huica, por entonces presidentes de las Cortes Supremas Nacionales. Esta reunión se verifica por iniciativa del embajador Adolfo Saldívar Larraín, por entonces embajador de Chile en Buenos Aires, quien, advirtiendo relativa ausencia de poderes judiciales en los procesos de integración, considera oportuno acercarlos, de tal manera que esta reunión se verifica en pleno de la Corte Suprema de la Nación. Podemos ver cómo están presentes la jueza Carmen Argibay, Juan Maqueda, Elena Hayton, y se genera desde luego tal nivel de proactividad y de buena voluntad de los poderes judiciales de ambos países, que indudablemente genera con posterioridad a ello una serie de actividades de cooperación judicial que vamos a pasar a revisar. Dicho esto, podemos también indicar que la gran cuestión es, ¿caben mecanismos subnacionales en la cooperación judicial? La cooperación judicial, desde luego, que se realiza a nivel nacional. Desde ese punto de vista, no hay duda que las autoridades centrales cumplen un rol relevante, pero es posible bajarlos a un nivel subnacional, a un nivel regional. Esta es la cuestión que trataremos de dilucidar en esta media hora. Y la tesis, que ya ha sido revisada por los miembros del jurado, se basa sobre 7 pilares: introducción metodológica, conceptos, la relación entre cumbres judiciales iberoamericanas y el concepto de cooperación judicial, el Tratado de Maipú y cómo orienta la integración bilateral, que a su vez genera comités de integración de nivel regional y en los cuales se introduce esta figura de los comités de cooperación judicial. Estos comités a su vez generan seminarios bilaterales para pasar finalmente a revisar resultados de la tesis y sus conclusiones. De una u otra manera, la introducción metodológica hace referencia a 3 aspectos: la problemática, objetivo principal e hipótesis de trabajo. La problemática aborda las complejidades de la cooperación judicial bilateral verificada no ya a nivel nacional, porque no entra a analizar ese terreno, sino a niveles geográficos acotados, como son provincias argentinas, regiones chilenas, agrupadas en comités de integración al amparo del Tratado de Maipú. Y, por tanto, el objetivo principal de la tesis es servir de insumo, de orientación para eventuales y futuras acciones de ambas partes, hay acciones bilaterales, bajo la premisa de este análisis de mecanismos de cooperación judicial. Por tanto, la hipótesis es la siguiente: entendida como una respuesta a priori del fenómeno que se va a investigar, la hipótesis de trabajo apuntaba en que el proceso de integración bilateral, parte de la política exterior de ambos países, se habría visto favorecido con la creación de estas comisiones de cooperación judicial a niveles subnacionales, de momento que se cumplen 3 elementos, requisitos, circunstancias. Uno, lo potenció transversalmente e incorporó elementos de análisis fronterizo, fortaleció la cooperación judicial porque reforzó la confianza y el conocimiento mutuos, y en tercer orden de ideas, creó conciencia recíproca sobre interoperabilidad e interdependencia de las partes. Estos elementos vamos a revisarlos posteriormente cuando veamos cómo se corrobora esta hipótesis de trabajo. En un segundo capítulo se revisan las cumbres judiciales iberoamericanas en relación con el concepto de cooperación judicial internacional. En la literatura encontramos diversas definiciones, pero en la tesis nos atrevimos a generar un nuevo concepto para que fuera omnicomprensivo.
en el entendido de que es un mecanismo por medio del cual dos estados se prestan en colaboración mutua en la sustanciación de procesos judiciales que tienen su origen, interés o consecuencias en más de un estado. Y desde ese punto de vista, un ente, una instancia determinante en la cooperación judicial es la Cumbre Judicial Iberoamericana, que de una u otra manera integra 23 poderes judiciales de la comunidad iberoamericana, que integra Latinoamérica, parte del Caribe y fundamentalmente península ibérica con Portugal, España, Andorra, para efectos de generar, de armonizar las prácticas de cooperación judicial internacional en esta región. Podemos observar en pantalla una de esas cumbres con representantes de los 23 países. En tal sentido, existen dos cumbres relevantes. Una que abarca y se genera precisamente en el periodo de estudio de esta tesis. Esta tesis abarca los periodos del 2011, 2012 y 2013, y en la mitad de aquel periodo tiene lugar la 16ª Cumbre Judicial Iberoamericana en Buenos Aires, realizada en el Palacio Errázuriz Alvear, muy cerquita de la Facultad de la UBA, y donde se comienzan a dar pasos sostenidos en la cooperación judicial internacional, pero principalmente iberoamericana. En la imagen inferior podemos ver cómo el presidente Ricardo Lorenzetti hace entrega simbólica de la Secretaría pro tempore al presidente de la Corte Suprema de Justicia del momento, don Milton Juica, y es en esta 17ª Cumbre Judicial Iberoamericana del año 2014, celebrada en Santiago de Chile, donde tiene lugar, junto a la declaración de término de aquella cumbre, el anexo número 3, que incorpora un protocolo iberoamericano de cooperación judicial. Este avance generado y propuesto desde la judicatura chilena considera un protocolo de más de 117 páginas, donde se vierte elementos como guías de buenas prácticas en materia de exhortos, de extradiciones, materias civiles, penales, principios que deben orientar a la cooperación judicial, las autoridades centrales por los puntos focales, etc. Es un documento valiosísimo y por tanto se genera un punto de inflexión en lo que venía siendo la cumbre como órgano que aglutina estos 23 estados con respecto a lo que ocurre con posterioridad a aquello. Un tercer capítulo pasa revisión al Tratado de Integración y Cooperación entre Chile y Argentina, suscrito en la ciudad de Maipú el 30 de octubre del 2009, y donde se incorporan diversos mecanismos de integración, entre ellos encuentros presidenciales, reuniones biministeriales, consultas permanentes de cancillerías, comités de parlamentarios, de comercio, etc. Y entre otros incorpora estos comités de integración. Por su parte, los comités de integración son órganos de integración público-privados que reúnen a 13 regiones chilenas y a 16 provincias argentinas que están ubicadas más o menos en una misma latitud a ambos lados de la cordillera. Pero no solamente provincias y regiones fronterizas. Esto ha ido aumentando y se han ido sumando a esta iniciativa provincias argentinas en sentido este, llegando incluso a la provincia de Santa Fe. Los comités son 8, de norte a sur, se denominan NOA Norte Grande, Atacalar, Agua Negra, Cristo Redentor, Las Leñas, Pehuenche, Los Lagos e Integración Austral. Y vemos en imágenes sesiones inaugurales de aquellos comités de integración, como es el caso de Atacalar y del Comité de Integración Austral. Ahora, al interior de estos comités de integración y por iniciativa del embajador Adolfo Saldívar, se fueron creando estos órganos de reflexión judicial no vinculantes que tuvieron la composición, desde luego, de introducir elementos y funcionarios de la órbita judicial, de la más alta como son Cortes Supremas Nacionales,
cortes de apelaciones chilenas, cortes supremas provinciales argentinas, juzgados incluso de primera instancia, gobiernos provinciales, regionales, cancillerías, ministerios públicos, sociedad civil, etc. Es decir, la convocatoria fue amplia y no se requería de invitación previa para llegar y debatir e integrarse a estos espacios de reflexión judicial. Los antecedentes de estas comisiones de cooperación judicial, desde luego que están en el artículo 19 del Tratado de Maipú, donde se habla de la descentralización de estos mecanismos de integración, y ciertamente luego de la reunión y visitas recíprocas que se realizan los presidentes de ambas Cortes Supremas nacionales, el primer encuentro se verifica en el Comité de Integración Paso Cristo Redentor, verificado el 1 y 2 de septiembre del año 2011, es decir, menos de un mes con posterioridad a aquella magna reunión. Ambos poderes judiciales envían representantes, altos representantes, para dar inicio a estos espacios de conversación y de conocimiento entre los jueces de ambos países. Por tanto, la tesis va a analizar 14 actas derivadas de las 14 reuniones verificadas en estos 3 años, como son las del 2011, mayoritariamente desarrolladas en territorio argentino, Mendoza, San Martín de los Andes, Catamarca, Punta Arenas y Malargüe. En el 2012, mayoritariamente en territorio chileno, Salta, Rivadavia, San Esteban de los Andes, Copiapó y Puerto Varas. Y finalmente, en el año 2013, se verifican en San Juan, Mendoza, Coyhaique y Río Hondo. Al interior de estas comisiones de cooperación judicial, y vamos a revisarlas a continuación, se generan iniciativas para generar seminarios de cooperación judicial bilateral. Y el primero de ellos, el más sustantivo, es el que tiene lugar en la ciudad de Mendoza el 1 y 2 de septiembre del año 2012. Tenemos la imagen del acto inaugural en pantalla. Observen el nivel de representación de ambos países. Podemos observar al presidente Milton Huica, al gobernador de Mendoza, Francisco Pérez, a don Pedro Llorente, presidente de la Corte Suprema Mendocina, a los embajadores de ambos países, de Argentina en Chile, el embajador Ginés, y a la derecha el embajador Adolfo Saldívar, además del juez ministro, don Alejandro Pérez Walde. Este primer seminario de cooperación judicial internacional Chile-Argentina ha sido replicado con posterioridad. Y este seminario también dio origen a otros 2 seminarios realizados en la provincia de Salta en 2012 con motivo de justicia constitucional, puesto que a aquella provincia le interesaba la experiencia chilena de contar con un tribunal constitucional en paralelo a la Corte Suprema. Y también en el año 2013 se verifica el Seminario de Justicia Medioambiental en Salta, aprovechando también la experiencia chilena de contar con tribunales especiales en materia medioambiental. En la imagen podemos ver, haciendo uso de la palabra, el presidente Ricardo Lorenzetti, quien asiste a este seminario y rinde un tributo al fallecido embajador Adolfo Saldívar, quien había trabajado hasta el último día y había fallecido en ejercicio de sus funciones en aquel mismo año de 2013. En definitiva, los resultados de esta investigación académica puede observarse en 5 acápites, aquellos que dicen relación con los objetivos que se pueden observar en las actas. La primera de ellas luce en pantalla, las temáticas incorporadas en estos documentos judiciales, las estadísticas que se vierten, que son aportadas por los funcionarios judiciales en estas reuniones, las propuestas que constan en las mismas, las publicaciones académicas que se originan a propósito de las comisiones y la naturaleza de los participantes. Los resultados de este 6º capítulo, como decíamos,
se pueden observar en 4 objetivos que son perseguidos por estas reuniones. En general, se tiende a analizar la cooperación judicial, el estado de la misma a nivel bilateral. La idea era simplificar tramitaciones judiciales, difundir las normas vigentes, toda vez que no existe pleno conocimiento, incluso a veces en juzgados de primera instancia, y generar una red de funcionarios judiciales y académicos. Las temáticas abordadas en las mismas actas dicen relación con un análisis de los sistemas judiciales, uno de carácter federal, otro de carácter unitario, y las reformas judiciales que tenían lugar en aquella época, al paso que se diagnostica las actuaciones judiciales bilaterales, los niveles de contactos institucionales y la normativa bilateral aplicable en concreto. Como decimos, en estas actas se vierte nutrida información estadística que es recogida, consignada en apéndices de estas. Y aquí podemos observar elementos de suyo importantes. En el gráfico del lado derecho podemos ver cómo en los requerimientos pasivos que tuvo la República de Chile en el año 2011, en la trascendencia de los llegados desde Argentina es determinante. El 50% de los requerimientos pasivos que recibió Chile provenían de Argentina. El resto, un 13% de Brasil, y el resto de la Comunidad de Naciones. Al tiempo que, con respecto al total de requerimientos activos generados desde Chile hacia Argentina y viceversa, Argentina doblaba el nivel de requerimientos hacia Chile. En la parte inferior vemos cómo la judicatura chilena fue reduciendo sus tiempos de respuesta desde 50 días a 20 días a lo largo del transcurso de 4 años. Esta imagen, que no vamos a entrar a detallar, demuestra la complejidad de la discusión, de la estadística incorporada en aquellas actas de las comisiones de cooperación, lo que da cuenta de un trabajo serio, responsable, preparado por quienes asistían a aquellas reuniones, y, en definitiva, la tesis intentó trabajar sobre aquellas para llegar a los resultados que posteriormente se observarán. Las mismas actas contenían propuestas al final de aquellas, las que fueron agrupados en 12 ítems, y dando inicio, desde luego, entre las más importantes, tenemos la comunicación electrónica directa entre jueces para intercambio de información, el requerimiento de mayor capacitación de los actores judiciales, la generación de compendios de normas que permitieran dar mayor difusión a las normas vigentes, la revisión de estadísticas, el nombramiento de coordinadores, la generación de prácticas, la generación de guías de buenas prácticas, elevar convocatoria, etc. Estas 12 propuestas o grupos de propuestas fueron traducidos a tablas de trabajo. La tesis tiene varias de ellas. En la columna de la izquierda podemos ver las 14 reuniones desde Mendoza hasta Río Hondo, y en la parte derecha las columnas donde se pueden representar la incidencia, la presencia de aquellas propuestas generadas fundamentalmente por magistrados en estas 12 columnas. De una u otra manera, esta tabla se representa también en el gráfico de barras de la derecha, donde observamos que las propuestas que tuvieron mayor aceptación fueron las que tienen relación con capacitación judicial, posibilidad de usar comunicación electrónica para intercambiar información entre jueces, y el manejo de estadísticas. Otro resultado de la investigación académica dice relación con la revisión de las publicaciones a que dieron lugar estas comisiones de cooperación. Desde luego que tiene un impacto en la prensa. Observamos al centro una publicación del embajador Adolfo Saldívar. A la izquierda vemos una revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, mi alma mater, que me pidió hacer un artículo a propósito de estas reuniones. Y a la derecha tenemos el libro que don Adolfo Saldívar solicitó editar para
reflejar las discusiones que habían tenido lugar y las exposiciones en el primer seminario de cooperación Chile-Argentina de Mendoza del año 2012. Esta tarea de generar aquel trabajo demandó 1 año y medio y fue editado e impreso en la Corte Suprema Mendocina. Los compiladores fueron Roberto Stocco y este doctorando. Podemos hacer referencia a este libro en la etapa de preguntas. Posteriormente, tenemos, y como quinto acápite de los resultados de la investigación académica, el análisis de los participantes en estas comisiones. Los gráficos, los dos primeros, indican que hay equiparidad de presencia entre funcionarios judiciales y no judiciales, un elemento importante, de suyo relevante, toda vez que la deliberación, no deliberación, los análisis en estas jornadas no vinculantes debían contemplar los principales actores y conocedores de estas materias. Un segundo gráfico circular nos indica la perfecta equiparidad de nacionales de Chile y de Argentina participando en las convenciones, en estas comisiones. Posteriormente, la presencia de los funcionarios que participaron en única o reiteradamente en ellas, mayoritariamente, prácticamente un 80%, son funcionarios que participan con una única vez en estas actas. Por tanto, se dio una rotativa importante y se generó una amplia participación. En los gráficos inferiores podemos ver que la participación de altos funcionarios de ambas judicaturas alcanza la cuarta parte, entendido por tales ministros de cortes, embajadores, jueces de tribunales de segunda instancia, cortes de apelaciones, cortes supremas provinciales argentinas. En el espacio del medio podemos ver el gráfico que indica el lugar de desempeño de funciones de quienes participaban en estas reuniones. Es bastante beneficioso observar cómo una mínima cantidad de funcionarios participaba o trabajaba en las capitales de ambos países, toda vez que el Tratado de Maipú promueve la descentralización de estos encuentros, y una grandísima proporción corresponde a actores judiciales que se desempeñaban en provincias y en regiones. En cuanto a los participantes de los seminarios de cooperación bilaterales, observamos cómo en el gráfico superior izquierdo existe un altísimo nivel jerárquico institucional de dichas participaciones. Prácticamente el 60% corresponde a altos niveles de representación de ambos poderes judiciales, interviniendo no ya como mero público, porque la participación no dice relación con el público que va a los seminarios, sino con nivel de panelistas y de organizadores de estos seminarios. En el lado derecho podemos observar que la participación de diplomáticos y cancillerías está restringida, toda vez que la idea era precisamente la participación de los actores judiciales. Esto da mayor legitimidad al proceso. Y en la parte inferior se incorpora información tanto de reuniones cuanto de seminarios, donde podemos observar que existe relación proporcional entre cantidad de participantes en comisiones de cooperación, estas 14 que hemos señalado, con un 75%, y las participaciones en seminarios, que bordea la cuarta parte. En el margen derecho vamos a observar los países sede o que acogen estas reuniones y seminarios. Podemos observar ahí que prácticamente las 3/4 partes se desarrollan en territorio argentino, es decir, de las 19 actividades, 14 comisiones, más 3 seminarios, más 2 visitas de presidentes, las visitas recíprocas a que hemos hecho referencia, se verifican en territorio argentino, y algo más de la cuarta parte en territorio chileno, lo que responde primeramente al interés de provincias argentinas en generar estos 3 seminarios, pero también implica de una u otra forma el esfuerzo institucional de la parte chilena de trasladar un contingente, un número muy apreciable de altos magistrados a territorio argentino para estar presentes, para dar muestra de su voluntad de cooperar en esta iniciativa innovadora
de reflexión en estas temáticas. Por tanto, hemos llegado a las conclusiones. Estas tienen que ver con las propuestas que hace la tesis doctoral en cuanto a que, si se van a generar nuevos espacios de discusión y reflexión, se puedan determinar con anticipación a las mismas, a través de un intercambio entre los actores, de metas y temas a ser abordados. En principio, 1 o 2 temas para evitar la dispersión. Al mismo tiempo, se podrían generar bases de datos y generar nuevas mesas de trabajo aprovechando el material que consta en estas 14 actas. Generar guías de buenas prácticas en materia de cooperación, crear espacios de reflexión judicial, aumentar la participación femenina, que solo llega a una cuarta parte, y enriquecer modalidades de cooperación aprovechando las nuevas tecnologías. A nivel de conclusiones también se hace un repaso de que la hipótesis de trabajo ha quedado demostrada y los objetivos académicos han quedado cumplidos. La hipótesis ha quedado demostrada en lo que técnicamente se denomina H1. ¿Por qué? Porque las comisiones de cooperación efectivamente fueron un aporte real al proceso integracionista, toda vez que potenciaron transversalmente el proceso. Recordemos que no tenían cabida los poderes judiciales y se incorpora a este efecto las cortes de ambos países. Las cortes no poseían con anticipación a estas jornadas de reflexión de departamentos de cooperación judicial. La única que lo tenía era la Corte Suprema Mendocina, y adicionalmente habíamos dicho que las autoridades centrales de ambos países eran Cancillería, pero el año 2017 la Corte Suprema chilena pasa a ser autoridad central en relación a Argentina en las convenciones que se indican en el documento correspondiente, y se generan además, en base a estas comisiones, seminarios de un impacto académico, se generan publicaciones, hay talleres universitarios, hay cátedras que tratan esta materia en particular, intercambio docente, al tiempo que la hipótesis también señalaba que se crearía conciencia recíproca de la interoperabilidad e interdependencia de las partes, interoperabilidad en cuanto a que había información disponible e intercambiable entre las partes y que ésta podía ser utilizada para estos buenos propósitos, de modo tal que también se creó conciencia recíproca sobre la interdependencia de las partes en cuanto a que cada una de ellas depende de la otra para dar efectividad a sus resoluciones judiciales. Como si no fuera suficiente, el impacto de estas comisiones y de la labor proactiva que ejerce la Corte Suprema chilena son la participación en la Cumbre Judicial Iberoamericana, generando un protocolo internacional, un protocolo iberoamericano de cooperación judicial de 117 páginas de extensión. Y el objetivo académico también queda cumplido, porque si el objetivo era servir de base, proveer de insumos a eventuales y futuras reuniones bilaterales, esto se constata de momento que aquellos insumos quedan proporcionados al entregar nuevas estadísticas, al diagnosticar una realidad fáctica, concreta, descentralizada, y se elaboran propuestas en esta misma tesis. Es decir, se deja un registro histórico de lo que ocurrió en un periodo acotado de tiempo. Fueron apenas 24 meses, entre septiembre del 2011 y agosto del 2013, para efecto de, con un texto, con un registro escrito, se pueda continuar avanzando en esta interesantísima materia de cooperación. Reflexiones finales. El principio de la confianza mutua es de la mayor relevancia en materia de cooperación judicial, ya bilateral, ya internacional. Cabe observar que el elemento de la confianza mutua no está tan presente en el derecho interno nacional, porque existen los estamentos, existen las instituciones, pero a nivel de cooperación internacional, ya lo ha dicho la fiscal española que participó en el seminario en Mendoza, ya lo dice la literatura. La confianza mutua entre las partes es determinante.
Es decir, la cooperación judicial se basa en la confianza mutua deriva del conocimiento personal entre los actores. El conocimiento personal deriva de jornadas de reflexión y de reuniones. Este es el mérito que tiene la iniciativa de don Adolfo de generar estos encuentros. Otra reflexión, que fueron instancias reflexivo-formativas, no vinculantes, es decir, con el conocimiento de los jueces, al tiempo que repasaba las materias, se reflexionaba, y por no ser vinculantes, había cierto nivel de informalidad y confianza para hacer diagnósticos de lo que ocurría al lado y lado de la frontera común de la cordillera de los Andes. Las autoridades centrales cumplen un rol relevante en estas materias. Desde luego, en el lado chileno, además de la Corte Suprema, también el Ministerio Público en materias penales asumió en determinadas convenciones el rol de autoridad central, en este caso con Argentina, pero observemos también lo que ocurre a nivel de Unión Europea. Es decir, tenemos que observar lo que ocurre en ese espacio integrado, todo es que allí la figura de las autoridades centrales está tendiendo a desaparecer y están comunicándose directamente los juzgados del área. El derecho internacional, por tanto, garantía jurídica de cualquier proceso de integración, máxime bilateral. De una u otra manera, el derecho internacional de la integración es determinante para apoyar este proceso de integración que hace parte de la política exterior de ambos países. El derecho de integración consigna incluso la quinta libertad, es decir, para una buena integración, además de las libertades de movilidad de personas, de bienes, servicios, de capitales, debe haber la quinta libertad, que es la libertad para, de una u otra forma, la libertad de tránsito de resoluciones y sentencias judiciales de un territorio al otro. Finalmente, podemos indicar que con este apoyo jurisdiccional y con la cooperación judicial se promueve que la justicia sea oportuna para que pueda cumplir el rol de pacificación social. Por ello es que la labor de don Adolfo Saldívar, su legado está presente, su legado tiene la trascendencia de haberse anticipado a los tiempos, de haber generado estos valiosos encuentros entre actores judiciales y nos deja una ruta, un camino, una enseñanza que fue digno de ser abordado en este estudio, en esta tesis doctoral. Muchísimas gracias. Bueno, Ahora las preguntas. Muchísimas gracias por su exposición, realmente muy completa y entusiasmante. No sé, quería empezar, doctor Soto, doctora Sandra, no sé si habían arreglado algo, disculpen. No, empezá, sí, por supuesto. Bueno, empiezo ya, por orden alfabético. Bueno, primero felicitaciones, realmente la temática que abordó usted en su tesis, felicitaciones a usted, y siempre todo es transmitible a la directora de tesis, porque realmente uno sabe que el trabajo es en conjunto, ¿no? O sea que también a la doctora Elian del Castillo, es una temática muy interesante y realmente muy necesaria para la relación entre Argentina y Chile, y lo que tiene su tesis, que a veces uno no ve siempre, es esta vivencia en primera persona que usted tuvo de los documentos, ¿no? Y de los hechos en los que basa su análisis, lo cual realmente enriquece el aporte realizado. O sea que lo felicito, y esto tal vez es personal, pero también me parece destacable la relevancia que usted da en su trabajo
a la acción del embajador Adolfo Saldívar, que evidentemente fue su maestro en el amplio sentido de la palabra maestro. Y siempre es muy lindo ver cómo una persona reconoce, ¿no?, la actividad de alguien con quien estuvo trabajando. Así que bueno, en ese sentido lo felicito por las dos cosas. Me parece muy interesante, ahora en sus conclusiones, principalmente yo destacaría tres, ¿no? La elaboración de las guías de buenas prácticas, como uno de los objetivos, digamos, la creación del espacio de reflexión judicial informal, y la creación de estas nuevas modalidades de cooperación transfronteriza aprovechando las nuevas tecnologías. Creo que todos son importantes, pero esos tres desde mi punto de vista es algo que podría ser un empuje muy, muy, muy interesante para toda la cooperación. Ahora, yo le querría preguntar, ¿cómo se le ocurre a usted que podría, una vez hecho este trabajo de ese periodo histórico, que como usted mismo dice fue breve, y que usted hace un tratamiento descriptivo, interpretativo de lo que pueden ser esas sugerencias, recomendaciones y desafíos, ¿cómo se le ocurre que podría contribuir a que esto tome cuerpo realmente? A que no quede en un análisis de una acción histórica en un momento, que fue importante para los dos países, que usted saca unas conclusiones que me parece que efectivamente son valiosas, pero el embajador Adolfo Saldívar no está. Más, ¿cómo se le ocurre a usted? ¿Usted tiene pensado algo? Decir, a veces uno sueña, dice, bueno, este es el análisis que yo hice, yo querría influir en mi vida política, en la vida política de mi país, en la integración de estos dos países. ¿Cómo lo ve para que no quede digamos, en una tesis con un contenido histórico interesante y con unas conclusiones que podrían ser muy interesantes, pero no sé si tiene algo pensado, si se le ocurre, es decir, lo ha conversado ya. Después, en mi dictamen escrito, que usted seguramente ya lo habrá visto, yo le hago algunos comentarios que son más que nada formales, que de todas maneras me parecen algunos importantes para tener en cuenta, para no quitarle, digamos, valor académico al trabajo, ¿no? Y algunos son simplemente también pensando en una publicación, si usted quiere hacer del texto, algunas cosas que a lo mejor dificultan mucho la lectura y es bueno pasarlas a un anexo, bueno, no lo voy a repetir acá, digo, porque son cosas formales, si usted las puede leer, y si alguno de mis otros colegas tiene algún comentario sobre mis comentarios, no tengo ningún problema en que lo hagan, pero son algunos detalles que me parece que a lo mejor los podría tener en cuenta si les sirven, y si usted tiene alguna pregunta para hacerme sobre eso, estoy a disposición. Por el momento eso es lo que se me ocurre. Sí, doy la palabra a mis otros colegas. ¿Paso a responder o espero los doctores? Creo que mejor todos juntos, y así son después, no sé, a mí me da igual, no sé si, como ustedes quieran, como usted prefiera en realidad, cómo se siente más cómodo. Prefiero, Sí. si me permiten y tienen la gentileza, prefiero abordar inmediatamente las consultas de la doctora Frida Armas. Le agradezco desde luego su opinión favorable a este estudio. Sobre el particular, tomé nota de las correcciones que usted realiza y todas han sido incorporadas al texto definitivo de la tesis, que era Dios que pueda ser publicada. En lo que dice relación con los resultados, las conclusiones de la tesis, bueno, yo creo que el esfuerzo institucional de haber generado estas comisiones de cooperación, aun cuando se verificaron en un periodo breve de 24 meses, tuvieron un mérito intrínseco. Es decir, estas comisiones no tienen que continuar en el tiempo eternamente. Generaron ciertamente un espacio de encuentro, de reflexión, que dio sus frutos. Como hemos dicho,
si existe un principio determinante en materia de cooperación judicial internacional, es el de la confianza. Ya lo explicamos hace breves minutos atrás. Y estos espacios generaron aquella confianza, aquel conocimiento mutuo entre los máximos jueces de los tribunales superiores de ambos países. Quiero decir con esto que el objetivo que tenía en mente don Adolfo Saldívar se cumplió, porque podemos observar, tanto a nivel de la media, tanto a nivel de las conferencias que se encuentran en la misma, que la judicatura de ambos países tuvo un acercamiento, ciertos niveles mayores de empatía, de conocimiento, y se siguen generando encuentros, se siguen generando vínculos que son útiles en orden a mejorar las siempre perfectibles sistemas o mecanismos de cooperación internacional. Por tanto, no fue una tarea inconclusa en absoluto. Al contrario, fue un periodo virtuoso que generó sus consecuencias. Si usted observa el trabajo incorporado por la Corte Suprema en el Protocolo Iberoamericano de Cooperación Judicial, usted va a observar cómo hay ideas que se recogieron de las actas y que de una u otra manera tienen una expresión en este protocolo iberoamericano. Es decir, aquellas jornadas de reflexión entre los actores intervinientes en administración de justicia ha tenido sus frutos. Por tanto, ese fue un primer acápite. Segundo elemento, el rol, creo yo, que tuvieron los organizadores en aquel momento fue el de ser facilitadores del trabajo posterior. La labor jurisdiccional tiene sus órganos competentes y son ellos los llamados a continuar con esta tarea de reflexión judicial. Pero adicionalmente, no perdamos de vista también el impacto académico que tuvo este periodo de reflexión. Usted puede observar, ya habíamos dicho, que existe un trabajo, que es el trabajo de las ponencias que se editó y se imprimió en la Corte Suprema Mendocina, donde existe y da paso a un registro escrito de la deliberación. Es decir, no ya un efecto a nivel de judicatura propiamente tal y de los órganos encargados de la cooperación, sino que a nivel académico, que a su vez es un puente para seguir generando discusión, seguir generando elementos de diagnóstico en la materia. Entonces, en la Universidad de Chile se han generado cátedras y talleres de cooperación judicial bilateral. Observe usted. Y a propósito de las publicaciones, se siguen haciendo revisiones o encuentros. Los seminarios, el primer seminario que tuvo lugar en Mendoza en septiembre del 2012, ha sido replicado en otras 3 oportunidades en la Universidad de Chile, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile en Santiago y también nuevamente en Mendoza. Entonces, ha tenido un efecto multiplicador, un efecto virtuoso que nos hace estar como meros observadores, como menos testigos de este proceso, bastante tranquilos, contentos, satisfechos del producto de aquellas jornadas. Doctora, me indica si se me queda algo ahí en el tintero. No, solamente entonces, si entiendo perfectamente el aporte que usted detalla en su, pero usted además lo propone como un, digamos, como un punto de partida para algo más adelante, o sea, como a partir de acá de nuevas iniciativas, ¿no? En ese sentido es que yo le preguntaba si llegar a través del Poder Judicial, si seguir en el ámbito académico, si tenía algún plan de cómo hacer para que esta propuesta suya se empezara a implementar. En ese sentido. Sí, claro. Mi única propuesta es que ojalá haya otro valiente que tome la temática, ojalá en la UBA, y continúe con este esfuerzo. Fíjese usted, doctora, que la tesis se comenzó en el año 2011, han sido 10 años. Inicialmente pensaba que era un tiempo excesivo, no obstante, la maduración de ciertas ideas, como dicen la literatura que pasa revisión a cómo generar una tesis, dice
que tienen que ser procesos de maduración, de larga maduración, que la tesis tiene que versar, ojalá, en temáticas donde se haya trabajado, donde se posee de una u otra forma un conocimiento adquirido y que permite hacer un aporte significativo al conocimiento específico en un área humana, en un área de conocimiento universitario. Por tanto, desde ese punto de vista, si otra tesis retoma, va a tener materia, va a tener terreno fértil para continuar, y este sería un punto de partida para otro nivel de reflexión. Es decir, yo diría que lo que se está promoviendo es continuar con el análisis académico. Perfecto, muchísimas gracias. A usted, doctora. Bueno, nuevamente buenos días, y bueno, en primer lugar me sumo a, digamos, a las palabras de la doctora Frida Armas, en el sentido de ponderar su trabajo, y a través de su trabajo, la dirección de la doctora del Castillo. Creo que es un trabajo prolijamente efectuado, y sobre todo quiero resaltar que es un trabajo que desde el punto de vista de, digamos, del núcleo de análisis, esto es la integración argentino-chilena, quizás es uno de los más, digamos, más recientes y más trabajados en profundidad a través de los comités binacionales. Y también celebro que usted haya rescatado el Tratado de Maipú, que es un tratado no demasiado conocido, digamos, en el ámbito por lo menos argentino, o con no demasiada prensa, ni académica ni no académica, de divulgación general, porque el Tratado de Maipú es ciertamente superador en las relaciones bilaterales. Para mí, el capítulo 3 de su tesis, en el cual usted vierte algunos conceptos relativos al Tratado de Maipú y digamos, el significado de este tratado como, como superador de los instrumentos preexistentes, y además como una vía que hizo posible la instrumentación de comités binacionales. Me parece que ciertamente en ese capítulo 3 sin duda hay un aporte relevante. También en el capítulo 4, cuando yo en realidad el capítulo 3 lo visualicé como de aporte de fundamentación teórica al trabajo que usted estaba enfrentando, y en el capítulo 4, en mi opinión, más allá de la ponderación que, como bien usted antes subrayó, haya la figura del ex embajador Saldívar Larraín, la verdad es en ese capítulo también donde se ve en práctica la labor de los comités binacionales, y se ve puntualmente la labor de las comisiones de cooperación judicial. En cuanto a las comisiones de cooperación judicial, a mí me parece que en ese capítulo quizás lo que le faltó es algo que ciertamente completó en la exposición oral, que es un análisis, digamos, en profundidad de lo que allí está descrito, porque está muy bien desde el punto de vista de la descripción. Ahora yo no sé si, por lo menos a mí no me surge tan claro de la lectura, la hilación que usted ha realizado en la exposición oral de este capítulo 4. ¿Sí se entiende? O sea, yo lo veo como ese capítulo 4 como una instrumentación para un periodo, que es el que usted considera, de 2011 al 2013, pero efectivamente quizás faltó, digamos, que ese análisis que usted realizó a partir de sus palabras hoy en la presentación hubiese estado también condensado en la redacción, ¿sí? Expresado en la versión escrita.
Me parece, para ese capítulo cuarto, que sobre todo usted vuelve a tratar, y usted utiliza un término que no está en la parte de las definiciones de la primera parte, que a mí también eso me pareció muy útil, que usted sobre todo resignificara o buscara el significado de determinados términos, algunos jurídicos, pero otros no jurídicos, como por ejemplo paradiplomacia, que usted lo acercó mucho más a la interpretación de la sociedad civil. ¿Y por qué digo esto? Porque en este capítulo cuarto usted también habla de la activación de los comités binacionales de integración y de las comisiones, específicamente cooperación judicial. Este término activación, quizás usted, no sé si lo percibió, en el dictamen escrito mío está entre comillas, porque justamente de este término de activación, yo querría, si usted nos puede brindar, cuál es la acepción que usted da al término activación. Si la activación usted la ve exclusivamente en ese periodo, 2011-2013, o si usted ve que sucesivamente ha habido otros desarrollos en materia de comisiones de cooperación judicial o de otras comisiones, ¿sí? Siempre en el marco de estos comités. O sea, para ver si tendríamos la percepción, si se completaría en cierta forma la respuesta que usted dio a la doctora Frida, en el sentido de las perspectivas futuras, ¿sí? Porque de la activación de esos comités estaría la clave por el momento para pensar, digamos, para pensar el trabajo en materia de cooperación, en materia judicial. Y después también me resultó sumamente útil en la presentación, eso apareció mucho más tangible, y quizás el distinto relieve dado a la cooperación judicial en materia penal frente a otras. Y también a propósito de eso quisiera su opinión. Si esto usted lo verifica en otras áreas del derecho, solo lo restringe a la cooperación judicial para la materia penal, como el principal foco de atención. ¿Sí? Bueno, yo hasta ahí llegaría, y no sé si usted quiere por el momento empezar a contestar estas preguntas o espera la que le formule el doctor Soto. Muchísimas gracias, doctora Sandra Negro, por sus valiosos aportes, comentarios, consultas. Con todo agrado paso a responder las mismas. Los comités de integración tienen gran relevancia, siempre han estado muy operativos, es decir, de una u otra forma el Tratado de Maipú, al cual usted hace referencia también, de octubre del 2009, que entró en funcionamiento, en vigencia en enero del año 2010, recoge, no hace sino recoger una experiencia fáctica de integración centenaria. Es decir, los comités de integración derivan de los antiguos comités de frontera, que ya tenían una vigencia de 3 décadas. Y a su vez, los comités de frontera recogían una tradición de contactos entre provincias y regiones centenaria, incluso a veces anteriores al nacimiento de nuestras repúblicas. Entonces, hay acá un trasfondo, una microhistoria muy interesante. Aquí no se crea nada por azar ni por inexistencia de precedentes. Usted hacía referencia a la palabra activar. En verdad, más que activar es darle continuidad, y eso es lo que ocurre en la práctica. Los comités de integración, esta es una materia sobre la cual me podría extender bastante, porque participé en todos ellos. Estuve destinado en Argentina durante 5 años, entonces es una materia que usted comprenderá que podría extenderme con mucho agrado, bastante. Pero con respecto a su consulta, yo diría que los comités cumplen esta natural función de aunar, de acercar a provincias limítrofes, algunas no tanto, como les decía, están incorporando en el Comité Atacalar,
no ya solo Catamarca, La Rioja, sino que avanzó a Córdoba, en fin, San Luis, y llega hasta Santa Fe. Entonces, se recoge de una u otra forma la voluntad de estas de cooperación subnacional, es decir, los gobiernos locales de por sí tienen que resolver situaciones que tienen que ver a veces con pasos fronterizos, con movimientos migratorios o con situaciones a veces incluso de tránsito turístico. No hablemos ya de aspectos pandémicos. Entonces, ¿cómo que no es importante que a este respecto los convenios, las convenciones, los instrumentos jurídicos recojan esta práctica bastante ancestral? Y con respecto a lo que usted indicaba de cooperación judicial, los comités de cooperación judicial abordaron fundamentalmente la cooperación judicial civil. No se pronunciaron tanto sobre la penal porque, de una u otra manera, los actores participantes provenían fundamentalmente de esa naturaleza jurídica. Entonces, me gustaría saber si doy respuesta apropiada a las consultas, doctora Sandra Negro, o me puedo explayar más en una materia que ciertamente nos resulta del mayor interés. Sí, bueno, muchas gracias por su respuesta. No sé si me está escuchando porque en un momento se cortó la transmisión y por lo tanto, sí, sí me parece que las apreciaciones que usted realizó oportunamente, hasta donde pude escuchar, eran de acuerdo a lo que estaba en línea con las respuestas que esperaba. Y luego también quisiera una última apreciación acerca de la cuestión, usted en la comparación que usted realiza para la integración judicial en términos de la Unión Europea en sus conclusiones, y hoy de vuelta la volví a subrayar. Si usted podría darnos, porque usted lo hace desde el punto de vista de descentralización, si yo interpreté bien, y quisiera si usted pudiera dar algún elemento más para acompañar esta o ampliar un poquito los conceptos vertidos. Por supuesto. La experiencia europea siempre va a ser interesante de ser analizada, es un paradigma de cómo los procesos de integración avanzan y no siempre sin menores retrocesos. Es decir, en definitiva, en la elaboración de procesos de integración requieren, además de voluntad de las partes, de ir soslayando inconvenientes que tienen que ver tanto con aspectos a veces procedimentales, orgánicos, cuanto culturales. Es decir, para avanzar en integración tiene que haber también un cambio cultural de aproximarse a la cultura de la integración. Desde ese punto de vista, cualquier proceso de modificación tiene que superar a veces en la forma tradicional de hacer las cosas porque se han hecho así durante décadas. Existe una pequeña reacción, una pequeña dificultad de cualquier órgano en cualquier geografía para mudar, para mejorar y para perfeccionar. La experiencia europea es interesante en ese sentido, nos llena de experiencias. Tuve la suerte de hacer una maestría en Siena sobre derecho europeo y en ese sentido pudimos analizar el proceso que estaba en aquella oportunidad, año 2007-2008, por esas latitudes. Y, en definitiva, ¿qué ocurre? En la Unión Europea, lo digo porque fue citado el caso a través de la fiscal de cooperación judicial del Reino de España a propósito del seminario en Mendoza, estableció algunos principios de cómo avanzaba la cooperación judicial en el área integrada europea y señaló precisamente la importancia, además de lo que ya hemos señalado respecto al conocimiento mutuo y la confianza para que funcione, como el hecho de que
hay un esfuerzo de la Unión Europea de ir eliminando trabas burocráticas, es decir, cambio cultural de lo innecesario que resulta, por una parte, los excesivos pasos burocráticos para que se logre esta quinta libertad de cualquier proceso de integración, de libertad de circulación de resoluciones judiciales, de tal forma que se les entrega a los jueces directos de primera instancia la posibilidad de comunicarse directamente con jueces situados en otro país a efectos de, resguardando todo tipo de requisitos y de tener la seguridad de que existen órganos competentes, se pueden entonces aplicar extraterritorialmente determinadas resoluciones sin tener que pasar por autoridad central. Esta es una experiencia bastante interesante, pero claro, también guarda relación con los altos niveles de integración del área europea. Entonces, lo que manifestamos en la tesis es que debemos tener presente esta situación, porque nos lleva algo de delantera a la Unión Europea en esta materia. Hay que reconocerlo y, por tanto, habiendo esos niveles de circulación de personas, factores productivos y resoluciones, tenemos que, con generosidad, también ver qué está ocurriendo en ese lado del planeta. Bueno, muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces ahora me toca el turno. Siempre es una ventaja estar al final porque recojo y me nutro de todos los aportes de mis colegas y me uno, por supuesto, a la felicitación. Me congratulo de estar participando como tribunal evaluador porque es una tesis muy bien desarrollada metodológicamente, utilizando todos los recursos a su alcance y bien delimitada temporalmente, de tal manera que felicito al doctorando y por supuesto muy especialmente también a la señora directora, la doctora Lilian del Castillo, y creo efectivamente que esto va a ser un insumo para posteriores investigaciones que culminen en tesis doctorales, como estimo ya se están desarrollando algunas, de modo que auguramos que se publique prontamente, así se tiene en cuenta por otros doctorandos o inclusive maestrandos. Por ejemplo, esta Facultad de Derecho de la UBA tiene una maestría en Derecho Internacional Privado que indudablemente se nutrirá también de esta tesis doctoral. Mi reflexión e inquietud simplemente es formularle algunas pequeñas preguntas en el hilo de lo que ya mis colegas habían también advertido acerca de el rol de las autoridades centrales. En efecto, hay una tendencia, diríamos, a la descentralización, aún dentro mismo del país, respecto de la autoridad central. Está claro en alguna perspectiva el rol que le cabe, por ejemplo, a la Secretaría Judicial de Corte de Asuntos Internacionales de Mendoza, que usted, con quien trabaja y ha trabajado mucho y evidentemente tiene una relación muy fluida. ¿Qué opinión le merece, por un lado, la expansión o diríamos la creación en cada jurisdicción judicial o en cada distrito judicial, en el caso argentino por el federalismo, diríamos, y también puede ser en el caso chileno, aunque con matices, de órganos similares que dentro de la propia estructura del Poder Judicial colaboren con los jueces para la aplicación precisamente de estos convenios de cooperación judicial, al estilo, por ejemplo, de la CEJUCAI, ¿no? En Argentina hay algún otro organismo de manera virtual, que opera de manera virtual, como en Córdoba, pero no es común que precisamente haya mucho desarrollo de esta secretaría que empezó siendo el Departamento de Cooperación Internacional. O sea,
si usted destaca la necesidad, inclusive, de creación de estos organismos del Poder Judicial que contribuyen o que se encargan directamente de la cooperación judicial internacional y máxime en el ámbito de la integración. Por el otro lado, las comunicaciones directas. Indudablemente, el periodo que usted abarca, a pesar de que han pasado 8 años, diríamos, desde el cierre del periodo que usted abarca, ha habido ya también una extensión y una difusión de las comunicaciones directas, y querría preguntarle si cree usted que eso va a terminar en definitiva con las autoridades centrales, o sea, sobre todo además en pandemia, en donde la circulación física de los documentos y de los intermediarios y de las asistencias intermediarias se hace más difícil. La comunicación directa mediada a través de las nuevas tecnologías, que ya no son tan nuevas, sino las tecnologías en definitiva de la comunicación, fortalece la cooperación judicial. Nosotros en el ámbito interno, inclusive interno quiero decir desde la perspectiva de la fuente interna de la cooperación judicial internacional, ya está la posibilidad en el Código Civil y Comercial argentino de que las autoridades judiciales puedan comunicarse directamente, por supuesto, resguardando los principios fundamentales de orden público, del debido proceso, etcétera, etcétera. Y por otro lado, si mientras se conservan las autoridades centrales, ¿qué opina usted acerca de quiénes deben ser estas autoridades centrales? Porque, como usted bien dijo, Cancillería en Argentina en la mayoría de los casos, pero también el Ministerio de Justicia en otros. En el caso de Chile, el Poder Judicial mismo y el Ministerio Público de la Acusación o el Ministerio Público Fiscal, máxime cuando Chile tiene esta Dirección de Asuntos Internacionales precisamente en el Tribunal Superior, ¿no es verdad? De tal manera que, ¿qué opina acerca de la decisión, que por supuesto es una decisión política, pero que cada Estado determina al momento de ratificar quién es el instrumento, quién es la autoridad central de aplicación? Por otro lado, y por último, si usted cree que nosotros deberíamos haberle hecho alguna otra pregunta. Es decir, es el momento en que usted tiene que decirnos, a mí me hubiera gustado que me preguntaran por tal cosa, porque el acto de defensa es también un acto en que a lo mejor puede agregar o mejorar algún aspecto que usted dice desde el momento que entregué hasta hoy hubiera cambiado tal párrafo o tal estilo o tal tema o tal parte de la tesis, efectivamente, de la tesis doctoral. Si le hubiera cambiado algo de esta tesis que no haya tenido oportunidad de manifestarlo hasta ahora, este también es el momento como para hacerlo. Y lo felicito nuevamente a usted y a su directora. Muchísimas gracias, doctor Alfredo Soto. Es un gran placer. Primero, gracias por sus consultas, por sus contribuciones, por enriquecer este trabajo académico. Naturalmente que sus consultas tienen importancia relevante. Pasemos a la primera de ellas. En definitiva, los órganos que pueden colaborar con los estamentos judiciales al interior de los mismos. Ya había indicado que la Corte Suprema Mendocina era pionera en este sentido. Es decir, fue la primera que generó un departamento, el famoso DECI, el Departamento de Cooperación Judicial Internacional. Desde hace décadas ha estado ahí don Roberto Stocco, y gracias a ese departamento fue que don Adolfo Saldívar pudo también generar un primer seminario de cooperación judicial. Y gracias a este esfuerzo mancomunado, entonces se fueron generando de una u otra forma un ciclo virtuoso de cooperación.
a mí, mejor dicho, la tesis puede comprobar, da fe de eso, de que se inician reuniones sin poder prever las consecuencias positivas para el proceso integracionista bilateral en esta materia reducida, pero materia de gran importancia, porque como decíamos, un proceso de integración tiene que acoger todas estas variantes, máxime la jurídica. Entonces, en definitiva, la creación de estos departamentos, la Corte Suprema chilena, cuando se visita a los presidentes, no tenía un departamento de cooperación, tenía funcionarios, sin duda, asignados a tal materia, por supuesto. Desarrollaba estadísticas, las tenía. Entonces, ahora, el hecho de llamar la atención, de ver que hay órganos, funcionarios o algún embajador que se interesa, que promueve esta figura, entonces se generan también de una u otra forma sinergias para que todo apunte en una dirección. Y por eso que la generación de estos departamentos, como ha ocurrido, lo propio hizo la Corte de Córdoba, a propósito de esta acta y del comité de Mendoza y Atacalar, también generó un departamento ahí con el doctor Cecín. Entonces, de una u otra forma, los departamentos que coadyuvan a esta función jurisdiccional tienen una función específica y relevante para el avance en esta materia. Usted indicaba de una u otra forma cuál podría ser el futuro de las autoridades centrales. Bueno, una cosa es lo que ocurre en Europa y otra cosa es lo que ocurre en nuestra región. No veo por dónde autoridades centrales puedan prescindirse de ellas. No están dadas ni las condiciones, ni sería, en términos de la tesis, lo que se está promoviendo, ni mucho menos. Al contrario, se destaca el gran aporte de las autoridades centrales. Recordemos que en el protocolo de las leñas del año 92 se genera, se da cabida a las autoridades centrales para precisamente focalizar, centralizar el envío de comunicaciones y hacerlas operativas. Posteriormente, en el protocolo de Europreto del año 94, se agregan otras vías de transmisión de resoluciones, el protocolo de Europreto sobre medidas cautelares, es decir, el segundo grado de cooperación, el de las leñas hacía referencia al primer grado de cooperación judicial, esto es, actividades de mero trámite probatoria, y al tercero, resoluciones, sentencias arbitrales, sentencias judiciales, y el Europreto entonces aumenta el nivel de intercambio, y es ya en el acuerdo sobre cooperación y asistencia jurisdiccional en materia civil, comercial, laboral y administrativa, firmado en Buenos Aires el 5 de julio del año 2002, donde se incorpora además las comunicaciones directas. Entonces, por eso también se denomina de una u otra forma es protocolo de leñas ampliado al suscrito en Buenos Aires en el 2002, en relación al protocolo de las leñas del año 92 suscrito en Mendoza. Entonces, no cabe duda acá, así como usted, profesor, lo indica, la relevancia que tienen a veces determinados actores en el avance que deben tener, la mejora de los procesos. De una u otra forma, hay que destacar el aporte que ha hecho Mendoza en este sentido. Hoy por hoy, cabe destacar que las autoridades centrales en Chile no son solo las que hemos enunciado, es decir, en la generalidad de los casos, la autoridad central es la Cancillería chilena. En un segundo orden de ideas o de temáticas, es la Corte Suprema la que lleva aspectos fundamentalmente civiles con Mercosur, con Argentina, y en aspectos penales de Mercosur, Argentina, lo toma el Ministerio Público chileno. Entonces, hay un nivel de cooperación en esta materia. Y respecto a su otra consulta, y ojalá pudiera dar respuesta a las sugerencias que usted que ha tenido bien indicarme, es cuál temática quizás sería la que pudiéramos
complementar. Yo creo que así como lo ha hecho Mendoza, existe en la labor de determinadas personas que están convencidos de los procesos de integración. Es el caso de don Adolfo Saldívar, con quien tuve la suerte de trabajar, porque él creía firmemente en el proceso de integración bilateral. Él, fíjese, tenía orígenes salteños por el lado materno, y por eso también, entre otras razones, los seminarios desarrollados en esa provincia. Entonces, a veces hay factores de microhistoria que no son de común conocimiento y que es necesario incorporar en trabajos académicos porque dan más sentido a los logros. Hablan de que los procesos de integración tienen que partir, como decíamos, por una cultura de la integración y a su vez por el cambio cultural para que las personas de ambos lados de la cordillera entiendan que generando sinergias, generando trabajo mancomunado, se puede avanzar en esta materia. Fíjese lo que decía el juez supremo mendocino, don Alejandro Pérez Walde. Decía, hay que trabajar, hay que conocerse para juntos elaborar respuestas comunes. Entonces, es este elemento el que considero importante destacar, así como el aspecto de la confianza mutua, un elemento no tan importante en el derecho internacional y relevante en la cooperación judicial internacional, también el elemento de la cultura de la integración, es decir, hay que trabajar primeramente en estos aspectos para dejar el terreno fértil a la generación de cambios, a la reflexión profesional. Creo que esta es una idea que le agradezco que me haya dado esta posibilidad, don Alfredo, de traerla a colación. Quedo a disposición para otras consultas. Por mi parte, muchísimas gracias. Está satisfecha la inquietud. No sé si mis colegas tienen alguna otra pregunta para formular. No, gracias, ya está. Ya lo hemos exprimido. Sí, coincido, no, por mi parte tampoco hay ninguna pregunta. Gracias. Bueno, entonces, si ustedes consideran, pasamos a deliberar, ¿sí? Perfecto. Ahora voy a cortar la transmisión. Te voy a pedir, Alejandro, que te desconectes y yo te aviso cuando volvés a conectarte, ¿sí? Muchas gracias por la oportunidad. No, por favor.